Todos aquellos procesos que vienen desde la complejidad, que han tenido algún tipo de implicación de tecnologías o de mucha inteligencia y de tiempo, automáticamente arrojan formas simples, formas puras. Y no tiene que ver solamente con un resultado físico, también tiene que ver con resultados, por supuesto, intelectuales, con aquellos que tienen que ver con proyectos que cada vez simplifican sus maneras para poderlas realizar de manera eficiente. Un ejemplo claro pudieran ser todas estas marcas que se reconocen como minimalistas y no son más que el resultado de largos y extensivos procesos de reconocimiento informativo a través de la historia, a través de muchas pruebas y ensayos, ensayo y error, por supuesto, trayendo como resultado el reconocimiento de las formas puras y simples como las verdaderas propuestas válidas que han trascendido en el tiempo. Desde que la humanidad se conoce como humanidad y que estas formas, visibles o no, sigan sobreviviendo en el tiempo. Existe una caja llena de objetos arcaicos. Pudiera percibirse como un fundamento intelectual, pero la verdad es que en esta caja han sobrevivido muchas de las cosas más importantes que tenemos en nuestro haber. Léase como estos juguetes que están dentro de la caja y que a veces son sometidos a una requisa, a una revisión, para ver si todavía están vigentes. También puede ser para recuperarlos o restaurarlos, o simplemente para darle santa sepultura y finalmente descartarlos. Y es precisamente de eso que vamos a hablar en este capítulo en particular, la caja de los objetos arcaicos. Vamos a utilizar 3 ejemplos fáciles. Uno es la comunicación, el otro sería el diseño y finalmente la forma. En el caso de la comunicación siempre ha sido un ítem súper interesante, transgredido, transformado y que ha sobrevivido de cierta forma a través de la evolución del hombre gracias a la transformación, al poder de la transformación de la comunicación evaluado desde muchos sectores. La comunicación siempre ha estado establecida por la forma en la que las culturas o la sociedad la aplica para su propio sustento humano. Es la manera más simple que tenemos para relacionarnos de forma social. Por un lado está la revisión constante del lenguaje y lo que significa desde el pasado hasta el legado que queremos dejar para el futuro. En el caso puntual de los procesos en cuanto a la revisión del lenguaje, siempre es importante establecer que hemos sido partícipes de la incorporación de lenguas, fonéticas, de señas y de muchos otros dispositivos que están dictaminados con la plena intención de comunicar. En el juego de las palabras o del poder de la comunicación, nuestra especie siempre ha estado traduciendo de muchas formas procesos complejos, llevándolos a cosas mucho más simples. Probablemente en el pasado se hablaba más y ahora se habla menos. Habría que revisar si la comunicación es más efectiva ahora y cómo estamos planteando todos estos procesos para las generaciones venideras. Es sumamente importante entender que la forma en la que nos comunicamos es el dispositivo más simple que tenemos para poder medirnos como sociedad. Saber realmente si nos estamos entendiendo y si estamos dando las señales correctas.
El componente histórico también es sumamente importante, ya que en esta constante revisión de estos objetos arcaicos, el componente histórico siempre tiene una especie de agresión y desmerecimiento. Esto es muy normal. Pasa porque siempre estamos tratando de establecer mecanismos nuevos que faciliten y permitan que la comunicación sea cada vez mejor. La teoría es, perdón, la pregunta sería de si realmente lo estamos logrando. Y esto implica que revisemos en la historia procesos que ya quedaron pues viejos, gastados en el tiempo y que no merece la pena traerlos al presente y mucho menos planteárselo a las generaciones futuras. Y entender también que muchos de los planteamientos históricos a nivel de comunicación con aras de mejorar el mundo que se están estableciendo hoy en día, pues ya fueron fundamentados en algún momento de la historia, si revisamos, y nos damos cuenta de que están allí y capaz, y fueron proyectos que no funcionaron, pero bueno, que hoy en día, gracias a la tecnología y a la evolución del hombre y a tantas otras cosas, se pueden traer de vuelta, debatirlas, mejorarlas y facilitar cada vez más estos elementos que nos ayuden a optimizar proyectos. La comunicación también implica o emplea el fundamento del miedo al futuro como una especie de escudo en el que cada civilización, cada sociedad y cada momento y tiempo en la historia pues se genera un patrón de comunicación que no pretende dialogar mucho o quiere sobrevivir en el tiempo. Entonces, generamos un mecanismo de defensa en el que pues, la generación del presente desmerita un poco a la generación pasada porque se comunicaban de formas diferentes que pudieran ser erróneas y nuestros errores del presente probablemente van a ser los rechazados en las generaciones futuras. Y esto es parte de la comunicación. Y gracias a los procesos creativos que nos permiten poner en una mesa y establecer una relación ecuánime de estudio histórico, por supuesto, y en base a resultados, porque esto también se analiza, es que se puede entender por qué el lenguaje basado desde la comunicación ha trascendido tanto en el tiempo, ha tenido temporadas en las que tienen procesos o periodos de duración muy largas, y otros en los que se desgastan muchísimo. Pasa también con los dispositivos que nos permiten la comunicación. Pero bueno, esos son temas mucho más profundos. Lo importante es que la comunicación como un objeto con un grado de desvalorización es algo muy interesante que merece la pena revisar, porque gracias a la comunicación es que hoy por hoy somos una sociedad pensante. El diseño es una de las arterias principales en la fundamentación de los procesos en nuestra conducta. No solo diseñamos objetos, edificios, diseñamos también la conducta, diseñamos el cómo vivir. Desde tiempos milenarios el hombre ha ideado las formas en las que como sociedad puede sobrevivir, evolucionar y transmitir enseñanza. Y el diseño siempre ha sido un acompañante fiel en la evolución de nuestra gente, de nosotros como especie. Por un lado, el diseño como un método, que son estos procesos ideológicos en los que tratamos de mejorar mecanismos o formas de vida. Probablemente los métodos que se utilizaban en el pasado, hoy en día pues quedaron desplazados por tecnologías que son mucho más eficientes o más rápidas. Y creo que el precio que paga el diseño a la hora de verlo como un método es que probablemente la metodología del diseño en el pasado era mucho más espiritual, era mucho más empírica, naif, experimental. Ya dije experimental, bueno. Y hoy en día los procesos son más industrializados, con una clara idea de optimizar los procesos y que por supuesto sean mucho más rápidos. El cuestionamiento o la revisión pudiera ser si realmente el diseño tiene el mismo valor
como metodología hoy en relación a cómo se hacía antes. Les puedo asegurar que en el pasado una iglesia de más de 500 años siempre va a ser vista como una iglesia. Probablemente no vaya a cambiar la esencia. Más allá de lo físico es la intención espiritual. Pero hoy en día cualquier edificación que pudiera haberse construido en los últimos 100 años con la intención de ser una edificación religiosa, claramente pudiera ser otra cosa. Un edificio institucional, una escuela, cualquier cosa. Porque el diseño como método ha cambiado y el mensaje que da el diseño como un método hoy por hoy es muy diferente a como era en el pasado. Tenemos también el diseño empírico como un sistema visceral, romántico. Probablemente hoy en día, gracias también a la sistematización de los procesos creativos para con el diseño, la empiria se volvió más un tema caprichoso o de búsqueda o de inquietud intelectual, vamos a llamarlo, con los recursos que tiene cada persona, pero desde la necesidad de generar alternativas novedosas, revisando todo lo que tenemos en el pasado y haciendo propuestas nuevas para el futuro. Creo que los grandes pensadores del mundo lo hicieron así. Probablemente los mecanismos para el diseño en el pasado eran mucho más largos y mucho más romantizados que hoy, que obedecen mucho a la industrialización y a las tecnologías que han generado muchos cambios en cómo el diseño nos acompaña, está siempre presente con nosotros. Y luego tenemos el diseño efímero o fantasma, que es prácticamente el diseño actual. En algún momento de la historia, cuando se creó la Bauhaus, que fue un proceso revolucionario muy, muy grande, que lo que hacía era cuestionar el exceso de ornamentos y de las cosas insanas para el consumo y para el diseño, pues lo que hicieron fue simplificar las formas. Hicieron un estudio exhaustivo, involucraron a muchos rubros de la sociedad para realmente trabajar la ergonomía y la funcionalidad con belleza y propósito de las cosas. Probablemente nos fuimos de rosca y hoy en día el diseño dejó de ser complejo, se volvió un poco más pasajero y de tendencias. El diseño siempre está presente y es como la moda va y viene, es como reinterpretativa y reincidente, pero también lo interesante de esto es que las cosas que realmente funcionan o se han quedado sistemáticamente van y vienen. Es como si van de paseo y le dan paso a las nuevas generaciones o a las nuevas ideas para que experimenten y arrojen nuevos resultados. Algunos se quedan, algunos se van, y esto es, digamos, parte de lo que es el diseño efímero, fantasma. Hay muchos procesos a nivel intelectual, como religiones, sectas, procesos de formación, procesos educativos, carreras profesionales, diseño en general, diseño industrial, diseño de arquitectura, diseño de interiores, que no sirve para nada, que realmente son de adorno, que vienen, establecen un experimento social importante, pero que son pasajeros y olvidadizos. Yo espero que pase lo mismo con las Crocs, por ejemplo. Pero lo importante y lo interesante también del diseño efímero y fantasma es que da la posibilidad de hacer un refresh y una revisión de las cosas que se supone a veces creemos que tienen ya mucho tiempo en el mercado o en el entorno y merecen ser desplazadas. Pero bueno, los resultados siempre van a depender de qué es lo que realmente arroja procesos complejos y formas simples. Por último tenemos las formas, visto la forma como lo hemos interpretado, querido interpretar en este seminario, las formas desde un lugar más conceptual. El resultado de las formas siempre viene acompañado de un
propósito, en este caso el estudio del comportamiento humano. En la forma física, por ejemplo, hoy en día sigue un proceso experimental, por supuesto, y la forma visto desde lo físico siempre está bajo la norma firme de satisfacer las necesidades o los requerimientos del consumidor. Generalmente, por ejemplo, un caso puntual, los productos de Apple, que cada vez varían en tamaño, pero que siguen conservando su estética formal, y pudiera pensarse que el más y el menos, en este caso, hacen como una especie de simbiosis y cohabitan. El tamaño deja de ser importante, pero la forma prevalece por alguna razón que seguramente es o no es otra que la optimización de los procesos creativos. Después tenemos las formas desde la virtualidad, el cómo hacemos las cosas y cómo se traducen a nivel virtual. Por ejemplo, lo que les contaba en los episodios pasados en relación a cómo percibimos las formas a través de pantallas, de rectángulos, de procesos creativos. Es más, una simple presentación de PowerPoint sigue siendo rectangular y sigue siendo eficiente y ha sobrevivido en el tiempo. Lo importante con la virtualidad es que no tiene que ver con las tecnologías aplicadas actualmente, sino que viene o remonta desde la historia. Era el concepto primario original de cómo se percibían las formas y cómo las acomodábamos en espacios desde lo virtual y luego se llevaba al hecho físico. Ya para terminar esta fase en cuanto a la forma, la cereza del pastel, por supuesto es una de las palabras más arcaicas de todas, pero que también es bueno traerla a este pequeño speech, y es el patrimonio. El patrimonio visto como lo que es, como un legado histórico. Muchas veces el patrimonio ha sido cuestionado por mucho. Los procesos tecnológicos siempre cuestionan mucho los legados históricos, pero también es importante considerar que nuestros procesos como especie, como sociedad, siempre han sido el de hacer una revisión constante de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Probablemente en los últimos 100 años nuestras tecnologías han dado un salto muy, pero muy alto, y eso hace que vayamos muy rápido sobre la marcha y estemos en un punto concreto donde podamos o donde tenemos que tomar la decisión de qué es realmente el patrimonio o las cosas que realmente vale la pena tener hoy en día. Es como las cosas que tenemos en casa o en estas cajas de objetos arcaicos. Siempre tenemos que revisar con sabiduría qué es necesario conservar, qué es necesario revisar, reponer, reparar y qué es necesario desechar. A fin de cuentas, lo importante es que cada vez las formas en las que hagamos las cosas a nivel de procesos creativos o de diseño o de comunicación sean más simples, más puras, porque eso garantiza la eficiencia y, por supuesto, la tan anhelada calidad de vida. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren, pueden activar las notificaciones, suscribirse, comentar si tienen alguna duda y manito arriba si te gustó. Los espero en el próximo capítulo, ya es el último. Vamos a hacer un cierre interesante a todo esto que hemos venido hablando en todos estos capítulos, tratando de elevar, por supuesto, el mensaje de que gracias a las formas simples y puras podemos generar cada vez procesos más eficientes, más enriquecedores y por supuesto que la gente lo pueda entender, porque lo importante es sabernos comunicar y que los proyectos cada vez se hagan mejor. Nos vemos la semana que viene.